sobre la historia del rey Ezequías y todo lo que él vivió acerca de cómo sería invadido por los babilonios y cómo Dios lo guardó, lo sustentó y le permitió seguir adelante. Y en esta sección que estamos meditando ahora, que va del capítulo 40 al capítulo 55, hemos dicho que nos habla acerca sobre cómo nuestro Dios es un Dios redentor, el plan redentor de Dios para nosotros, para la humanidad. Y hemos hablado en esta sección, hablamos de cosas que Dios le pide al profeta que debe de gritar. ¿Se acuerdan que debe de gritar y anunciarle a todas las personas lo frágiles que somos, lo pasajero que somos en esta vida, cómo esta vida se va en un momento? Por otro lado, le pide también que grite la grandeza, la magnificencia de Dios, lo maravilloso que es nuestro Dios, lo excelso que Él es. Y también qué relación hay entre esto, entre por un lado nuestra fragilidad y por otro lado la grandeza de Dios, y cómo Dios se manifiesta de una forma no ajeno a lo que nos sucede, sino atento en una forma especial, específicamente también con su pueblo. La semana pasada, hace 15 días hablamos un poco sobre el Señor del universo, Dios creador, Dios que gobierna sobre todas las cosas. Hoy hablaremos sobre el solo Dios, es decir, el único Dios. No hay ningún otro Dios con Él. Nos quedamos en el capítulo 43 y acabamos ahorita de dar lectura al capítulo, nuestro hermano Salomón nos hizo favor de dar lectura al capítulo 48. Y allá en el capítulo 43 donde nos quedamos, y si ustedes tienen sus Biblias ahí listas y están atentos, en el versículo 11 dice: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Repito, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y parece que esta frase va a ser algo que Dios le pide al profeta que repita constantemente en esta porción, donde en una forma enfática Dios está diciendo que Él es el único. Fíjense, vamos a ver algunos pasajes, si ustedes tienen su Biblia ahí lista, cómo Dios está haciendo esta aseveración y nos está afirmando. Versículo 6 del capítulo 44. Capítulo 44 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo el primero y yo el postrero, fuera de mí no hay Dios, fuera de mí no hay Dios. Y luego vamos al capítulo 45, en el versículo 5 y luego el 6, como dice: Yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. El versículo 6 dice: Para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Es muy interesante que esta frase se está repitiendo constantemente. Ahí en el versículo 18 de ese mismo capítulo 45 lo vuelve a repetir: Porque así dijo Jehová, que creó el cielo, el Dios, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Luego el versículo 21, fíjense: Proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Versículo 22, ahí mismo en el capítulo 45: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahora al capítulo 46,
acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Si se fijan cómo esta aseveración se viene haciendo, se viene recalcando, y al llegar a nuestro capítulo, llega un momento en que Dios se los resalta al pueblo de Israel, que Él es Dios, que Él es el que hace las cosas, que hace que su pueblo, a pesar de que no sea un pueblo ejemplar, porque eso es algo que deja muy claro, sino que Él actúa como Dios, no como nosotros, que simplemente actuamos bajo nuestros impulsos. Alguien nos hace algo y nosotros reaccionamos en una forma negativa. Nosotros hemos actuado mal contra Dios y Él, sin embargo, actúa como el Dios que es Él. Versículo 11 del capítulo 48, que ya nos hizo favor de leer nuestro hermano Salomón. Por mí, por amor de mí mismo, dice, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre. Y es mi honra, no la daré a otro, y mi honra no la daré a otro. Oye, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Aquí hay algo importante que Dios quiere dejar bien claro y que todos debemos de saberlo, porque sí lo habla en una forma muy específica al pueblo de Dios, pero también lo habla a todas las naciones, que todos debemos reconocer que Él y solamente Él es Dios. Parece muy sencillo, parece muy claro y parece que todos lo deberíamos de conocer y saber y entender. ¿Qué pasa cuando no hacemos esto? Generalmente es porque, cuando no lo estamos haciendo, es porque hay otros dioses. Y por eso Dios le reclama a su pueblo que es un pueblo idólatra. Y también a lo largo de estos capítulos, iba a decir de este capítulo, pero a lo largo de estos capítulos, en repetidas ocasiones Dios hace hincapié y reclama a su pueblo que es un pueblo idólatra. Voy a ver, por ejemplo, aquí en este capítulo 48, versículo 5, dice, te dije, ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Es interesante esta parte, que el reclamo que Dios hace a su pueblo. En todos estos capítulos que Dios le está haciendo a su pueblo, de ser un pueblo idólatra. El capítulo 44, todo el verso 9 al verso 20, presenta cómo este pueblo hace y tiene sus ídolos, desde cómo los fabrica y todo. Fíjense, voy a leer, no todo, unas porciones. Versículo 9 dice, os formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos es para nada es útil. Y ellos mismos son testigos de su confusión y de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen para que para nada es de provecho? Y fíjense, y cómo describe también, esto me llama mucho la atención, que cómo es una persona idólatra. Dice que es alguien, así lo describe Dios, una persona idólatra es alguien que no razona, que no entiende, que ese ídolo pues no puede hacer nada, que ese ídolo no tiene capacidad para protegerlo, para cuidarlo. Fíjense el versículo 18 y 19, 20 de este capítulo 44. No saben, no entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Está hablando de aquellos que fabrican a los ídolos. No discurre para consigo, no tienen sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé, es decir, es parte de esta madera que usé para fabricar este ídolo, dice, quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan y asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía para que no lo libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha?
el reclamo de Dios a su pueblo por la idolatría cuando se supone que ellos son los que lo conocen, ellos son los que le adoran, los que le sirven, pero que siguen teniendo ídolos. Y es algo muy interesante que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, siempre estuvo allegado a la idolatría, a pesar de que vieron las maravillas que Dios obró, que vieron abrirse el mar, que vieron caer el maná, que vieron salir el agua de la peña, que vieron cómo Dios los guardó en una y otra forma. A pesar de todas estas cosas, ellos seguían siendo idólatras. Y lo vemos, por ejemplo, cuando Jacob sale con Labán, Raquel, una de sus esposas, le había robado los ídolos a Labán, su padre, y él los andaba buscando. Lo vemos también cuando Gedeón, Dios lo llama para que le sirva. Lo primero que Dios le pide a Gedeón es que destruya el altar que había en la casa de su papá de Gedeón, que había a Baal, y que destruya una imagen de acera. Y dice la Biblia que así lo hizo, que fue Gedeón y destruyó esa imagen en la noche. Y dice la Biblia también que al amanecer salieron todos los del pueblo ahí y vieron que habían destruido el altar que había para Baal y la imagen de acera, y le preguntaron al papá de Gedeón que quién había sido, y todos supieron que había sido Gedeón, y entonces le dijeron: sácalo para que muera. Y esta parte, a lo mejor cuando lo leemos no lo razonamos tanto, pero ¿cómo podemos pensar que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba dispuesto a matar a alguien que había destruido una imagen o destruido un altar a otro Dios? El pueblo de Dios, que solo debería adorar a Dios, estaba ahora atentando contra Gedeón. Ese es el pueblo de Dios. Era el pueblo que le adoraba, que como describe en nuestro pasaje, que juraba en el nombre de Dios, que decía: yo soy israelita del pueblo de Dios, que decía además, ahí en este capítulo 48, que juran por Dios y que dicen: no, pues nosotros somos el pueblo de Dios, pero que no lo hacen de corazón, que no lo hacen realmente para agradar a Dios. Ellos seguían siendo idólatras, seguían teniendo otros dioses. ¿Qué pasa si esto lo traemos hoy a nuestros días, a nuestro contexto? Porque hoy tal vez nosotros como evangélicos nos jactamos de no ser idólatras, de no tener imágenes tal vez, pero ¿se recuerdan cuando el Señor Jesús les dice algo interesante a sus discípulos? Porque el Señor Jesús siempre lleva las cosas a otro nivel, ¿verdad? El Señor Jesús siempre lleva las cosas más allá. ¿Se acuerdan que cuando les fue dicho no matarás? Pero también Él subió el nivel, el grado de dificultad y le dice: pero yo te digo que si te enojas contra tu prójimo, ya estás obrando, ya estás cometiendo el homicidio. También se te dijo: no cometerás adulterio, pero si tú ya miras a una mujer para codiciarla, tú ya estás adulterando en tu corazón. Y así sigue subiendo el nivel en diferentes cosas. Y cuando habla de que nuestro corazón solo debe de ser Dios, dice el Señor Jesús: el que no deja padre o madre en lugar de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué es ser idólatra? Es cuando otras cosas ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Cuando otras cosas ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Puede ser cualquier cosa. Puede ser mi familia, mi trabajo, mi diversión, mi deporte, mis bienes. No sé, puede ser tu pareja, cualquier cosa. Porque puede ser desde un novio, una novia, hasta puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser. En general,
estas cosas consideramos que no son cosas malas, pero cuando ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas, perdemos el objetivo. Generalmente, algo también interesante es que perdemos aquellas cosas. Y me parece muy interesante cuando Dios describe al idólatra, lo que ya leímos hace un momento, lo que acabo de leer, que es alguien que no entiende, porque no saben, no entienden, cierran sus ojos. Alguien idólatra deja de ver a Dios y comienza a ver aquella cosa que mueve su corazón, que lo inquieta, y entonces es una persona que dice no tiene sentido ni entendimiento, que no sabe, no puede discernir, pues esto es más importante o es Dios más importante. Hoy día los ídolos que tenemos, que podría ser cualquiera de estas cosas, mi familia, mi trabajo, mis aficiones, etcétera, no entendemos muchas veces que si yo pongo esas cosas en primer lugar y no a Dios, muchas veces puedo perder todo eso como cristiano. ¿Por qué digo esto? Y lo he visto en muchas ocasiones, madres desesperadas por los hijos que no saben hacer o qué hacer con sus hijos, que dicen, ¿qué voy a hacer? Pastor, ore por mí, por mis hijos, porque quiero, no, han perdido completamente el sentido. Y a veces no entiende que lo único que tienen que hacer es entregar esos hijos al Señor, entregar esos hijos delante de Él y ponerse en comunión y entregarse delante de Él. Hay personas que su trabajo es su ídolo y no entienden que nunca van a tener lo suficiente, siempre van a estar insatisfechos. Y hay personas que ponen sus aficiones o sus gustos, su carrera. Generalmente estas personas nunca se sienten completamente realizados, porque están entre agradar a Dios como cristianos, como alguien que conoce y sabe que Dios es lo más importante, y están también entre estas cosas. Recuerdo un pastor que decía que está como un pie allá y otro pie acá, que no se dan cuenta realmente lo importante, lo trascendente. Y es cuando entonces podemos ver y entender lo que Dios está diciendo y por qué está recalcando que es Él y solamente Él es Dios, y que si hay algo que me está distrayendo de Él, entonces debo de poner atención, que cuando pierdo de vista el objetivo, entonces he perdido de vista todos. Hay personas, y describe también en esta porción algunos que no son del pueblo de Dios, que son aquellos que pleitean con Dios, que discuten con Dios, que no quieren reconocer a Dios. Ahí en el capítulo 45 cuando habla de Dios el creador, dice que el versículo 8, rociad cielos de arriba, y comienza a describir cómo Dios es el creador, pero cómo hay personas que discuten con Dios. Versículo 9, ay de los que pleitean con su hacedor, el tiesto de los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O a la obra, ¿no tienes manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Hoy día esas personas no entienden, porque no pueden reconocer a el solo Dios. Hoy día estamos viviendo muchas situaciones muy fuertes. Esta semana en general, cuestiones de las legislaciones y cosas que se están viviendo, donde personas no reconocen a el solo Dios y a la ley del solo Dios y lo que Él hace y cómo lo hace. Como lo leíamos al principio en los primeros capítulos, leo en el capítulo 5, versículo 20, es algo bien, bien conocido. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Pero entonces, al ser aparentemente ellos prudentes en sí mismos, dejan de ver al Creador, dejan de ver
al que es dueño de todo y dejan de escuchar y atender al Señor de todas las cosas. Nosotros creemos en el solo Dios. Nosotros creemos que Él es el que gobierna todas las cosas. Hay algunos de estos que solamente se miran a ellos. Si regresamos un poco a los capítulos que estamos hablando, en el capítulo 47 habla de Babilonia, viene hablando de Babilonia, y Babilonia es, recordemos, una figura que se usa no solo en este libro, sino en la Biblia en general, para hablar de algunas cosas específicas cuando se refiere, por ejemplo, a Satanás o al mal. Recordemos, en este libro hay un pasaje específicamente que habla sobre la caída del rey de Babilonia, pero está hablando y está describiendo la caída de Satanás delante de Dios. Y en este capítulo 47 nos habla en un sentido de personas de Babilonia que solamente piensan en ellos. Que cuando nosotros pensamos en el solo Dios, que Él es el que gobierna sobre todas las cosas, hay personas que se ven a ellos como ellos lo más importante. Ellos mismos se sienten Dios y que dicen yo y nadie más. Fíjense, capítulo 47, versículo 8. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa. Está hablando de la Babilonia, de una mujer que se siente que nada la merece. Tú pues sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo y fuera de mí no hay más. No quedará viuda ni conoceré orfandad. Y describe algo tremendo ahí para eso. Luego en el versículo 10 dice, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. ¿Sí se dan cuenta el contraste de lo que estamos hablando? De cómo Dios está haciendo énfasis a su pueblo, a nosotros, un pueblo que de repente como que quiere jugar o vacilar con algunas cosas que parece, bueno, me parece muy interesante, está bonito, quiero conocer un poco más de eso, pero no nos damos cuenta que a veces al acercarnos, al congeniar, al convivir en ese sentido, le estamos dando la espalda a Dios y nos encontramos con este tipo de personas que dicen yo y solo yo, y no quieren saber nada de Dios. Son los que no pueden mirar a Dios y no pueden mirar la grandeza de Dios, no reconocen su necesidad de Dios y piensan que nunca van a necesitar de Él. ¿Se acuerdan que también dijimos que este libro nos habla de una forma muy interesante del contraste que hay entre el orgullo y la humildad? Y cómo Dios tiene este enojo, esta molestia especial hacia el corazón orgulloso, y cómo Dios exalta al corazón humilde. ¿Por qué es importante reconocer al único Dios? Algo que también nos viene hablando durante todos estos capítulos y lo viene resaltando y resaltando. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Él es el que ha hecho todo por nosotros, todo lo mejor para nosotros, a pesar de cómo hemos sido nosotros. Después de decirle a su pueblo que no ha sido un pueblo del todo fiel, pero que Él mismo, dice, Él mismo, por Él mismo lo hará. Versículo 10 del capítulo 48, que es nuestro texto. He aquí te he purificado yo como plata, te he escogido en horno de aflicción. Cosas que Dios ha hecho y que viene describiendo. Nos redimió, nos hizo suyos, nos guardó, nos cuidó. Dice aquí, nos purificó. Está hablando aquí específicamente de la redención y el amor de Dios para nosotros. Nos hizo especiales. Dice, nos ha escogido. Eso es algo tremendo, algo
a pesar de ser como somos, Él nos escogió. No porque yo tuviera una bonita cara, no porque yo me hubiera portado bien, porque Dios mismo lo está diciendo, no es porque te portaste bien, pero yo te escogí por mí mismo, dice Él. Y lo que hace mejor de todas las cosas, que a lo mejor no nos gusta y que describe este versículo, dice, en horno de aflicción es que Él nos purifica y es que Él nos limpia y es que Él nos escogió. Esto quiere decir que la vida del cristiano es un proceso de esto, de santificación, de purificación. Esto contradice mucho Pare de Sufrir, ¿verdad? Porque el cristiano, no ese es el concepto. Lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por Él mismo para nosotros, a pesar de, y Él en su gracia, en su amor y en su misericordia, permite que podamos ser limpiados, que toda la escoria que nos cubre, que toda la maldad que nos contamina, todas las cosas que no nos permiten estar en esa perfecta comunión con Él, sean quitadas. Dice versículo 15, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. O sea, Dios es el que hace todo. Dice, yo hablé, le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Y luego el 17, culminando lo tremendo, la obra de nosotros. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Es algo que viene presentándonos entonces todo en estos capítulos. Él es nuestro Redentor. Lo repite varias veces. No lo voy a leer todas estas veces, pero el capítulo 44 dice, el versículo 6, la última frase, si fuera de mí no hay Dios, pero Él le está diciendo ahí, soy tu Redentor, su Redentor Jehová. Y dice, cantad loores, versículo 23, 44, capítulo 44, versículo 23, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo, gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y árbol, todo el que está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. El solo Dios. El solo Dios. A Él le debemos todo. Nosotros de repente andamos vacilando con muchas cosas. De repente coqueteamos con algunas cosas. Pero Él es el solo Dios. Nuestro Redentor. Nuestro Salvador. Quien quiere lo mejor para nosotros. Quien nos limpia. La invitación en esta hora es para reconocer al solo Dios, soberano sobre todas las cosas, Señor de todo, que gobierna sobre todo, que le honremos, que le glorifiquemos, que nos postremos delante de Él y que todo lo pongamos a sus pies, toda nuestra vida, todo lo que somos, lo pongamos a sus pies. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia, porque a pesar de que hemos fallado una y otra vez, tu gracia, tú por ti mismo nos redimes, nos guardas, nos sostienes, te alabamos, te exaltamos. Tú, el solo Dios, digno de alabanza, digno de adoración, grande eres. Te alabamos solo a ti, nuestro buen Dios. Limpia nuestras vidas. Obra tu poder, tu majestad en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.